Vamos a Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria, secretario general de la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, oriundo de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde ingresó en el año 84 en los talleres ferroviarios de esa localidad. A su vez, dentro de su formación profesional, ostenta el título de Máster en Formación de Formadores Sociolaborales, obtenido en la Universidad de Alba. La conducción del sindicato, reemplazando a José Pedraza, fue elegido con más del 84% de los votos el 27 de noviembre de 2012, nuevo periodo de 4 años. En octubre de 2021, electo secretario general de la CAT, junto a Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento por 4 años. Mientras lo retomamos, porque me parece que hubo allí un problemita con el Zoom, decía que mientras tratamos de recuperar a Sergio Sacia, quiero contarles que hace un ratito nada más la CAT, ya que vos la has nombrado, ha decretado una alerta y movilización. Bueno, lo hemos dicho, viste que la situación, la hidrovía no se define, hay dando vuelta un proyecto. ¿Ya está? ¿Ya está, Sacia? Hola Sergio, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal a ustedes? Gracias a ustedes. Bueno, estábamos empezando con mi compañero, con Marcos, a comentar que vi recién el comunicado de estado de alerta que ha emitido la CAT, que recién comentábamos que nuclea a todos los gremios del transporte. ¿Por qué? La verdad que nosotros venimos desde el inicio de la gestión del nuevo Consejo Directivo, que fue electo el 7 de octubre del año pasado. Trazamos una agenda muy auspiciosa, entendemos nosotros, de acuerdo a la realidad argentina. Hace mucho tiempo que se pone título que la Argentina necesita una ley federal de transporte, sí, pero nadie ha trabajado fuertemente en esto ni lo ha puesto en agenda. Nosotros lo venimos trabajando con otros equipos técnicos, tendiendo puentes con distintos organismos gubernamentales, con sectores académicos, con sectores empresarios, porque entendemos que si el país, la situación que está, necesita producción, necesita desarrollo, necesita generar empleo, es imposible lograrlo si no tenemos optimizado todo el sistema de transporte de la Argentina. Queremos que se debata una agenda en el transporte de la Argentina, queremos llegar con un proyecto de ley federal de transporte al Congreso de la Nación y para eso estamos trabajando. Al margen de esto, tenemos, lógicamente, analizado cuál es la situación real de cada una de las actividades. Bien decías recién al inicio de la nota, el sector marítimo, el sector portuario y los otros sectores del ámbito del transporte tienen dificultades. Algunas entendemos que son a largo o a mediano plazo y otras entendemos que son de resolución inmediata. Para ellos hemos trazado distintos puentes de reuniones, de diálogo con el Ministerio de Transporte y con otros organismos, y hemos avanzado realmente en llevar adelante el diálogo, en llevar nuestras preocupaciones, nuestras propuestas en este sentido. Lo que lamentablemente no tenemos es respuestas claras y concretas a problemáticas que para nosotros son inmediatas, como recién decías, lo del sector marítimo, lo del sector portuario, que hace falta una inversión en infraestructura cuanto antes. Hoy el sector marítimo, por ejemplo, menos del 4 o 5% en los ríos, en el Paraná, digamos allá como santafesinos, son de bandera nacional, la mayoría son de bandera extranjera. Con un agregado que me comentó usted, ¿no? El agregado es que a los barcos que chartean, o sea, los que tienen la bandera extranjera, les subsidian el gasoil y no a los nuestros. Eso es increíble. Lo que pasa es que la competencia, digamos, es desleal. Hoy un barco con bandera extranjera, paraguaya, boliviana, tiene mucho más beneficios, subsidios, etcétera, que un barco con bandera nacional. Es esto una de las coyunturas que hemos planteado, por ejemplo, uno de los temas que hemos planteado. ¿Cómo puede ser que tengan subsidios los barcos extranjeros cuando llegan a puerto para cargar combustible y los barcos nacionales no? Como esto le sumamos la presión tributaria, etcétera, lógicamente que el empresario argentino, costo-beneficio, cumple con los requisitos que tiene la ley argentina y se va en busca de una bandera extranjera. Hoy Bolivia
está dentro de los 3 flotas de marítima en lo Sin que mar. es el Mercosur Sí. y no tiene prácticamente ríos. Sí, ni río ni Entonces, mar. discutimos la hidrovía, que es cierto que hace falta una infraestructura clara de inversiones en la hidrovía. Ahora, para trazar una ruta solamente para los barcos extranjeros, estoy dando solamente un ejemplo. Todo lo que exporta la Argentina, que es mucho y necesita exportar mucho más del 90% también de esta exportación se va con barcos de bandera extranjera, ni que hablar lo que pasa en los puertos, ni que hablar lo que pasa en otros ámbitos de otros modos de transporte, que nosotros no estamos decretando ninguna medida de fuerza, sino que estamos alertando. Claro, como bien dice la palabra, sí, llamando la atención. Tenemos una agenda trazada, que tenemos diálogo, pero que queremos soluciones inmediatas, en el cual nosotros hemos llevado distintas alternativas a estos temas que estamos planteando, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué han llevado y qué comprende en grandes rasgos este proyecto de ley que ustedes pretenden que sea tratado, analizado y en lo posible sancionado por el Congreso de la Nación? Muchos hablan de logística en Argentina. Sí. Muchos dicen que los costos de logísticas impactan fuertemente en los productos en el mercado interno y impacta fuertemente en la exportación. Es cierto. Ahora, ¿alguien tiene la solución? ¿Se ha tratado sobre este tema? ¿Se ha debatido? ¿Está en la agenda pública o política? No la vemos. Nosotros hemos llevado claramente propuestas que están fundamentadas, que están valorizadas, que hemos hablado con pequeños y medianos productores, con empresarios, con representantes de la política del interior del país que están preocupados por esto. Y entonces nosotros decimos claramente y lo fundamentamos. El camión es rentable hasta los 400, 450 kilómetros, hablando de cargas, ¿no? Sí. A partir de ahí pasa a ser rentable el ferrocarril, pasando los 1000 kilómetros, los 900, el sector marítimo, y darle una fuerte inversión en infraestructura en los puertos. Hoy no ocurre eso, y nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa complementación. Basta ya de esa utopía que era el camión contra el tren, compite con el tren. No, nosotros apuntamos a complementarlos y tenemos ejemplos claros que hemos firmado el sindicato de la Unión Ferroviaria con camioneros, donde se está haciendo con un nodo logístico en Palmira, en Mendoza, las cortas distancias las hace el camión, ahí la toma el tren, la trae a Buenos Aires y viceversa. Esto genera mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras, acorta los costos achica los costos de logística, baja la silentología en las rutas, aporta la menos contaminación ambiental, por citar solamente un ejemplo. Sergio, ¿y lo del sector marítimo lo decía anteriormente, ¿no? Perdón, ¿hay algún cálculo de cuánto se economiza? ¿Cómo responde el hecho de poder trabajar con los distintos medios de transporte una carga? El cálculo es progresivo. Nosotros el achicamiento en lo que es los costos varían entre un 10 y hasta un 60% y hasta un 70% de los costos de logística. Ahora, hay que tomar una decisión política. Sí, hay que tomar una decisión política. Hay que tomar una decisión política clara de inversiones concretas, de decir, esta es la matriz del transporte que tenemos hoy en la Argentina, necesitamos puertos secos o nodos logísticos como el de Palmira que decía recién. El gobierno ha tomado una apuesta muy importante de generar un nodo logístico, un centro de distribución que se está construyendo en el norte del país, en Güemes, en la provincia de Salta. Bienvenido sea, porque esto va a aportar muchísimo a esto. Ahora, ¿por qué el achicamiento también de los costos de logística? Porque hoy la Argentina, el transporte argentino, no está preparado para la cantidad de demanda que tiene en materia de transporte, no solo de cereales, sino de carga general. Por eso se atrasa a veces lo que es la carga, porque no hay modo de transporte articulado en este sentido. Por eso se encarecen los costos de la logística. Nosotros no estamos preparados, y menos para el futuro, para transportar en tiempo y forma toda la producción que genera la Argentina para el mercado interno y para exportar, que es lo que más necesitamos si queremos realmente
recibir dólares con todo lo que significaría para la Argentina, y si queremos generar empleo también, con todo lo que significaría para la Argentina. Porque esto también, de tomar decisiones políticas, de generar nodo logístico, como también se está pensando uno en Tucumán, que nosotros propusimos también y en otros puntos del país, esto generaría puestos de trabajo y también descentralizar lo que son los grandes centros poblacionales que hoy tiene nuestro querido país, que es Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y llámese Gran Rosario, ya que estamos hablando con Rosario. Pero Sacia, acá, desde que yo me acuerdo, y algunos añitos tengo trabajando, el tema del circunvalar, por ejemplo, en Rosario, al igual que también el circunvalar en Santa Fe. Pero hoy acá se pusieron los primeros rieles. Hoy se pusieron los primeros rieles. Sí, sí, a ver qué nos dice Sacia, que es hombre del ferrocarril. Bueno, estas son políticas de Estado que se están llevando adelante, y en materia ferroviaria tengo que decir que a pesar de la pandemia se está invirtiendo fuertemente en infraestructura. Ya está la decisión y se está tomando los primeros pasos con el circunvalar en Santa Fe, con el circunvalar en Rosario. Hoy se hizo la prueba blanca en Rosario, sí, de Cañada justamente de Rosario Cañada, claro, a Rosario, de pasajeros. Se ha invertido, se están generando nuevas formaciones y nuevos servicios de trenes de pasajeros, lógicamente dentro de un proyecto o dentro de un plan que se va haciendo progresivamente de acuerdo a la realidad económica que nosotros tenemos. Ahora en general... Nosotros, yo quiero sintetizar esto. Sí. Nosotros tenemos que generar, por eso apostamos a un proyecto de ley. Porque esto tiene que transformarse en política de Estado, porque después viene, si no, un gobierno que no piensa de la manera que piensa desarrollar el ferrocarril, y vamos hacia atrás como nos ha pasado en el pasado. Y eso retrocede todo lo que uno programa o lo que se programa dentro del debate para poder crecer en la Argentina. Por eso apostamos al debate público, al debate político. Díganme ustedes cuándo se puso en el debate, si ustedes recuerdan, cuándo se puso en el Congreso de la Nación el debate sobre qué modelo de transporte necesita la Argentina. No, pero justamente siempre se aduce cuando algo se traba. Pero los gremios son complicados, ¿cómo negociamos con los gremios? Si el proyecto viene de los gremios, y en este caso de los gremios que tienen que ver con esto, y están de acuerdo, ¿por qué se demora en el Congreso? Nosotros pensamos en el Congreso presentar entre septiembre y octubre y llegar a un borrador de proyecto de ley en el cual hayan aportado su conocimiento o su aporte los empresarios, la política, los ministerios, el sector académico. Nos está dando una mano desde lo académico la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica. Yo soy de los que piensan en el diálogo real, en el diálogo que tiene que estar Estado, el sector empresario y el sector de los trabajadores, y con reglas claras apuntar a poner de pie a la Argentina. Basta de grieta, porque si no nos llevan a un terreno de discutir o debatir sobre problemas que no le solucionan la vida a la gente. Y nosotros estamos, cada uno de los lugares que tenemos responsabilidades, para transformar la vida de la gente, en mejorarle su calidad. Esa es la función que tenemos. Nosotros tratemos de traspasar las barreras de debatir mejores salarios, condiciones laborales, formación, mejores prestaciones de salud. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para dar esa batalla cultural que nos debemos desde el sindicalismo, pero también la política tiene que hacerlo, también el sector empresario tiene que hacerlo, y todos tenemos que aportar a colaborar, sacar el país de la situación que está. Porque si no damos siempre un diagnóstico, criticamos, ahora qué proyectos y qué aportamos para dar soluciones a las distintas problemáticas que tiene el país. Por lo que lo escuché, la idea del proyecto más bien es descentralizar, ¿no? Sacar ese cerebro que es Buenos Aires, que todas las líneas llegan ahí, o en realidad todo el transporte llega y sale de Capital Federal. Esa es la idea base y fuerza, me parece, del proyecto. Y otra, lo que tiene que ver con Palmira, allí en Mendoza, ¿es una iniciativa público-privada, es del Estado Nacional? ¿Cómo se gestó? Primero, por la primera pregunta, es
complementar, optimizar el transporte en la Argentina. Hoy tarda más y cuesta más un camión que viene de Salta, que tarda que viene, toda la espera que tiene en Puerto Rosario, ir de regreso más de 3 días, ese costo vale más que esa misma carga o un barco a China. Claro. Y eso es real, no es un cuento que se dice, bueno, esto pasa. No, pasa en la realidad. Ahora, la complementación justamente busca eso. Busca bajar los costos logísticos, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y darle la oportunidad al pequeño y mediano productor que hoy termina acopiando su carga o su producción y después teniendo que se la vendiéndosela a costos mucho más bajos a los grandes pools económicos que manejan la mayor concentración de producción en la Argentina. Esto es totalmente claro. Ahora, vamos a lo que es de Palmira. De Palmira fue una iniciativa del sindicato, que lo propusimos allá en el tiempo, fue una participación privada estatal. El sector privado en su momento no estuvo a la altura de las circunstancias. Hay privados que a veces quieren obtener ganancias sin invertir y esto, la verdad que esta ecuación, nosotros estamos cansados de ver eso, pero se siguió adelante. Hoy lo está manejando el sector del Estado, digamos así, y está dando muy buenos resultados en ese sentido, porque potenció también el ferrocarril que hace unos años el tren que venía con cierta carga de Mendoza a Buenos Aires volvía con sus vagones vacíos o prácticamente vacíos. Hoy, con la carga general que se está obteniendo en ese sentido, suplantando los camiones, pero no quitándole carga al camión, porque el camión tiene mucho más carga en la corta distancia, estamos llevando a través del ferrocarril mucho más carga, que es lo que potencia. Ustedes habrán visto que el ferrocarril Belgrano Cargas, que justamente nuclea esa línea San Martín que viene de Mendoza, el Urquiza y el Belgrano, ha transportado 8 millones de toneladas el año pasado, justamente en los últimos años, que fue récord de los últimos 30 años, con un crecimiento exponencial en la carga que hoy nos está faltando. Mayor inversión en la infraestructura y más vagones y más locomotoras, justamente por esto. Y esto es un paso pequeño que estamos dando. Por eso hay que apuntar a una política de Estado a través de una ley que reglamente todo. También hay que reglamentar los controles en los puertos, también hay que reglamentar las tarifas, porque hoy por hoy en el sector carretero no hay una reglamentación en las tarifas y por ahí hay cuentas propistas que realmente necesitan su trabajo, pero que no están regulados por ninguna legislación y que quizás arriesgando a generar accidentes en las rutas, están transitando con camiones que son modelo menos de modelo 80 y que esto es un riesgo para todos. Y esto está hablado con el sindicato de camioneros, con los otros del sindicato. Por eso proponemos un estudio y un debate en el cual no decimos que somos los dueños de la verdad. Sí proponemos algunas cosas y queremos que se debata donde tiene que debatirse las leyes, en el Congreso de la Nación, sin banderías políticas, donde todos puedan debatir y aportar a una idea que tiene que ser coyuntural si queremos realmente aportar a la construcción en la Argentina. Hay que transversalizar también lo que es el transporte. Todos hablan del bioceánico. Díganme si muchos interpretan lo que es el bioceánico. Entonces, títulos tiran muchas. De la prensa se tiran muchos títulos. Yo quiero que se debata claramente qué modelo ferroviario necesitamos, qué carretero, qué fluvial, qué marítimo, qué portuario, qué aéreo, y cómo lo complementamos en cada uno de esos, con una política de desarrollo a 10 años, digamos, pero comencemos a trabajar en serio. Sacia, ¿usted no cree también que debe ser, integra la CGT, bueno, a través de, quiero contarle a nuestra audiencia que la CGT está integrado por distintos sectores también, que se han unificado el año pasado, pero digo, ¿no cree usted que debe salir también de la CGT un proyecto para esta Argentina próxima tan necesitada
de generar mano de obra, porque a veces los convenios específicos, mire, después de usted tengo otro dirigente gremial que, bueno, cuyo sector, al igual que vimos esta tarde como bancaria, tienen agremiaciones fuertes y pueden defender el bolsillo de una manera muy interesante para sus representados. Ahora, hay una Argentina en negro, hay una Argentina que necesita incluir, no por nada estamos como hace 10 años en 6 millones y pico de trabajadores asalariados. Pregunto, ¿no debiera salir de la CGT algún esquema para, no para los derechos adquiridos, para los a adquirir? Sí, en primer lugar convengamos que la política y las propuestas y los proyectos debieran surgir de los gobiernos, del Estado. También en el Parlamento de los distintos actores políticos o partidos políticos. Y nosotros tendríamos que tener mucho más representación dentro de lo que es la conformación del Congreso de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Nosotros todavía nos debemos sellar fuertemente esa unidad que logramos el año pasado, pero hay que materializarla en hechos. Nosotros ahí asumimos un compromiso en noviembre pasado, donde dijimos justamente, el eje debe ser la producción, el desarrollo y el empleo. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Ahora no hemos podido realmente, y esto yo hablo con total sinceridad, sentarnos en una mesa amplia y debatir una propuesta, un proyecto integral para llevar justamente al debate dentro del Consejo Económico y Social o lo que fuere. Llevamos realmente algunas ideas de algunos sectores, pero algo ¿Le puedo integral, preguntar por como qué? nos propuso Perdón, el Sergio. general Perón, como nos propuso el general Perón el 1 de mayo del 74, que dijo los trabajadores deben proponer el modelo de país al cual aspiran a vivir. Justamente el proyecto nacional tiene que ser encarnado por los trabajadores, no lo pudimos lograr. Hay que ser totalmente honestos y sinceros. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, a ver, no hay dirigente gremial, habrá excepciones, pero en general, lo que yo conozco del mundo gremial, no hay dirigente gremial que no sepa claramente dónde está parado, qué le pasa a sus representados, cómo optimizar el sector que tiene, y por qué no se puede llegar a lo que usted menciona, ese proyecto de producción, de potencialización de los recursos y, por supuesto, del trabajo. Porque muchas veces los matices, las diferencias, en algunos casos los egos, están por sobre el proyecto, a veces porque algunos consideran que un sindicato más grande que otro intromisión en algunas vidas internas, y entonces eso genera por ahí ciertas rispideces, en el cual para mí, en primer lugar, no hay sindicatos chicos ni sindicatos grandes, al contrario, todos son representantes de trabajadores, y el gran sindicato es el que tiene buenas condiciones laborales, salariales, y aporta al crecimiento de su actividad. Yo soy de lo que piensa, y lo he dicho no hoy, sino muchas veces, de que nosotros tenemos que dejar diferencias de lados, matices, ego, lo que fuere, y encontrar un factor convocante superior, que es lo que nos pide la sociedad, que es lo que nos pide la representación de los trabajadores, todos los trabajadores en su conjunto. Y para mí justamente tiene que ser el debate de un proyecto con 4 o 5 ejes claros, y llevarlo al Parlamento, y llevarlo a los distintos organismos del Estado, y debatir y llegar a un punto de encuentro con el sector empresario, que no son los enemigos, que justamente tenemos que buscar ese punto de encuentro que nos ayude entre todos a salir de esta situación en la que estamos viviendo. Ojalá realmente estemos a la altura de las circunstancias por lo que amerita la realidad hoy de la Argentina, y podamos proponer algo integral, no que sean solamente algunas ideas individuales o de algún sector, para poder aportar a ello. Por eso nosotros, desde la inmensa mayoría de los sindicatos del transporte, estamos proponiendo esto, que para nosotros es coyuntural, que apunta también a algo importante que necesita la Argentina para generar empleo, la sustitución de importaciones. Porque si nosotros apostamos al desarrollo ferroviario, por ejemplo, potenciamos los talleres como se está haciendo, pero lo potenciamos aún más,
y seguramente esto por decantación generaría más producción, no solo en materia ferroviaria, sino en la metalmecánica, porque estaríamos fabricando distintos elementos para los vagones, etcétera, y así en otras actividades lo mismo. ¿Por qué decimos que es importante la producción, el transporte, pero también el valor agregado? No es lo mismo transportar y exportar soja que exportar aceite de soja, por citar un ejemplo. Ahora, en esto tenemos que estar en una mesa clara, de diálogo social, pero de compromiso real, no que sea para una fotografía solamente, sino que realmente apostemos al desarrollo de la Argentina y nos digamos las cosas que tengamos que decir, pero después hacia la opinión pública, pero principalmente hacia los argentinos y argentinas, decir: en esto no hemos puesto de acuerdo, esto es irrenunciable y vamos todos hacia adelante para poder aportar en esta situación difícil con la cual estamos atravesando. En octubre volvemos a hablar, a ver si ya está en el Congreso y cómo avanza esto, que además, y con esto voy terminando, pero además creo que sería un complemento muy importante con otro proyecto que también está estancado en el Congreso, que es el que tiene el Consejo Agroexportador Argentino, de potenciar producción y empleo, también a 10 años. Bueno, ¿cómo se potencia producción y empleo y exportación si no hay una infraestructura y si no hay una logística adecuada como la que ustedes plantean, ¿no? Totalmente, por eso nosotros convocamos a la mesa técnica que tenemos en la CAT al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que está trabajando Julián Domínguez, Guado de Pedro, Alexis Guerrera, al Ministerio de Medio Ambiente, a distintos actores que en algunos han aportado sus técnicos, otros no, y a productores y a la política, digamos así, desde el gobernador hacia abajo, sin distinción política, para que también puedan aportar a esto. La iniciativa es nuestra. Ahora queremos que aportar nuestro granito de arena para realmente que la Argentina deje de tener o achique la pobreza que tiene, la indigencia, la precariedad laboral, de qué manera podemos salir de los millones de planes sociales que tenemos si no tenemos formación para el empleo, pero también empleo, porque podemos formar para el empleo, pero si no tenemos empleo o no tenemos posibilidad de empleo, estamos formando sin una visión de futuro hacia los jóvenes y no tan jóvenes, porque hay una franja entre 35 y 45, 50 años, que ya son viejos en algunos casos, mal llamados, para entrar al mercado laboral, que generan una demanda laboral y que hay que darle respuestas. Y la única que hay que darle respuesta es con planes concretos para poder desarrollar Argentina, que eso es lo que, a mi humilde entender, nos está faltando en algunos aspectos. Sergio, muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Sergio Sacia.